Bien, chicos, sean bienvenidos. Esta pues es nuestra sexta clase y el día de hoy, dije anteriormente, continuaremos con la lección de pues, la sesión anterior. En este caso, veremos algunos ejercicios. Comenzaremos con este ejemplo, donde estábamos nombrando una función g y decimos que está definida de la siguiente manera. Es una función seccionada que se define como valor absoluto de x si x es distinto de 0 y 2 si x es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? En el día de hoy vamos a resolver este problema y algunos otros más. Y lo primero que se nos pide es graficar. Entonces tenemos que graficar la función g. Luego de graficar se nos pide determinar un límite, determinar justamente el límite cuando x tiende a 0 de la función g de x, si es que éste existe. Entonces estas son eh, las dos cosas que vamos a hacer para este ejercicio, los dos incisos que vamos a resolver. Ahora, lo de dibujar la gráfica, pues no se nos hace difícil porque en 110 justamente vimos gráficas de funciones valor absoluto, así que esta gráfica pues no es difícil para nosotros. Además de ello, pues nosotros sabemos por 110 siempre que hay una definición que nos va a servir mucho para poder bosquejar esta gráfica. Ahora, ¿cuál es esa definición? Nosotros venimos aquí y hacemos memoria de que cuando nosotros tenemos valor absoluto de x, esto, permítanme muchachos, alguien se está intentando unir. Bien, como les iba mencionando, cuando nosotros justamente estamos frente a un valor absoluto por clases como 110, nosotros ya sabemos cómo está definido el valor absoluto y justamente se define mediante una función seccionada. Vemos acá que hay una función. ¿Y cómo se define valor absoluto? Pues se define como x si x mayor o igual que 0. Y se define como menos x si x es 0. Intenta unir. Bien, entonces esta es la definición de valor absoluto. Bueno, ahora veamos qué pasa aquí. Sucede que nosotros tenemos la función valor absoluto, pero recordemos que aquí la restricción es que la función vale valor absoluto si x es distinto de 0. O sea que aquí lo que vamos a hacer es quitar este igual porque no está incluido aquí el 0, ¿verdad? No está incluido. Entonces vamos a realizar eso. Bueno, haz este. Bien. Bueno, como íbamos mencionando, lo que sucede acá es lo siguiente. Valor absoluto está definido de esta forma. Y nosotros tenemos acá una función seccionada. Bien, conocemos aquí que cuando x es distinto de 0, la función vale valor absoluto. O es valor absoluto. Bueno, entonces recordemos que aquí la única restricción que damos es que x sea distinto de 0, así que aquí no se incluye pues justamente ese punto. Por tanto, para esta función, ¿qué va a suceder? Bueno, sucederá lo siguiente. Sucederá que g de x
g de x va a ser o se va a definir como, bueno, ya sabemos que este valor absoluto es x y x mayor que 0. Quitamos el igual porque decíamos que no está incluido acá en esta función el punto 0. Luego la función vale 2 y x igual a 0 y menos x y x menor que 0. Bueno, esto se debe a la definición de valor absoluto, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí. Bueno, entonces nosotros podemos proceder a dibujar solamente esta función, recordando que el punto que no está incluido en este caso sería cuando x vale 0. Entonces, si nosotros dibujamos esta función, vamos a notar lo siguiente. Vamos a dibujarla. Ahora, ¿qué sucede con esta función? Bueno, con esta función sucede justamente lo siguiente. Aquí tenemos el plano cartesiano. Ahora, ya que tenemos el plano cartesiano aquí, sabemos que esta de acá es una función lineal. Entonces, esta función lineal es muy fácil porque de hecho es la identidad. Ahora, la restricción acá es cuando x mayor o igual que 0, pero en realidad solamente es cuando x mayor que 0 porque el 0 nos incluye aquí en esta según la definición de la función. Ah, bien, entonces nos interesa precisamente eh, ese punto cuando x mayor que 0 y acá, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que la función es lineal. Tenemos una función lineal. Sí, alguien está consultando. Preguntando si está grabando la clase, licenciado. Ah, ya. Sí, voy a comprobar eso. Sí, OBS está grabando. Sí, estoy grabando. Muchas gracias, chicos. Eh, bien, retomando la clase, mencionábamos que cuando x mayor que 0, entonces la función es la identidad. Cuando x menor que 0, tenemos que la función es menos x. Entonces, lo que pasa aquí es que la función aquí iría pues de esta manera y así. Y bueno, ya sabemos que esta es la gráfica porque en 110 vimos la gráfica de la función valor absoluto y de hecho este es el caso más sencillo. Ahora, lo que pasa o lo interesante aquí es cuando x vale 0. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0 ya la función no sería valor absoluto, sino que ahí la función se define como un punto, como 2, como una constante, que es 2. Entonces venimos nosotros y vamos a notar aquí que justamente cuando x vale 0, la función entonces tomaría el valor de 2. O sea, este puntito que voy a dar acá. Entonces ahí, esa sería pues, sería la forma en que nos quedaría la gráfica. Voy a borrar acá para hacerlo o dibujarlo un poquito mejor, para un poco mejor, para que se note más. Y rojo. Y bueno, entonces veo que viene acá y resulta que en este puntito lo que va a hacer, aquí lo que va a haber es un vacío, porque decimos que cuando x es igual a 0, la función es 2, pero cuando x es distinto de 0, la función vale valor absoluto. Entonces acá hay un vacío, ¿verdad? Recuerden que hay unos criterios que debemos cumplir para llamar esto una función, que el criterio pues, que vimos en 110 es el criterio de la recta vertical, que si cruzamos cualquier recta vertical acá,
tiene que tocar en a lo más un punto para poder llamar esto una función. Entonces aquí va a haber un vacío, va a haber un punto en blanco, aquí lo voy a colocar ahí, y aquí lo que hay es un vacío. Ahora, nosotros estamos haciendo una exageración, ¿verdad? De lo que es un punto. Aunque nosotros hacemos acá un agujero, recordemos que un punto es algo diminuto y que no tiene ni siquiera longitud. Entonces, cuando nosotros graficamos en algún tipo de software, vamos a tener ese pequeño inconveniente de que el software pues probablemente no exagere como lo hacemos nosotros. Tal es el caso de GeoGebra que les voy a mostrar. Es el software que yo usé para hacer la gráfica. Entonces yo en este momento les voy a mostrar GeoGebra, esto, y van a observar que no se parece mucho la gráfica a la que tenemos. Entonces ahí hay que tener cuidado también cuando usamos software. Recuerden, hay que tener muy en claro los conceptos para pues que no nos dejemos engañar. Vean, esta es la función que estoy graficando acá. 2 si x igual a 0 y valor absoluto de x en caso contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Noto que no se ve esa exageración que nosotros solemos usar. Y es justamente por eso, ¿verdad? Entonces vemos que entre más me acerco, parece que la gráfica solo fuese valor absoluto de x. Y ese es el pequeño detalle o la pequeña desventaja que tenemos al trabajar con software. Aquí debemos tener muy presentes cuáles son las definiciones de estas funciones seccionadas. Así que aquí, ¿qué va a pasar? La gráfica de valor absoluto bueno, iría en todos los números, en todo el dominio, excepto en 0. O sea, este es el único punto donde no tendríamos, pues, en este caso, la definición de valor absoluto. Entonces, este punto lo que voy a hacer es que voy a hacer una exageración, como les mencioné, y aquí tengo el punto. Ahora voy a tomarme otro punto y acá lo voy a colocar en blanco para denotar que es como un tipo de agujero ahí. Bien, ahí lo tenemos. La gráfica pues sería esta, donde notamos que cuando x es igual a 0, la función vale 2 y para x distinto de 0, pues la función vale valor absoluto. Entonces esta sería la gráfica de la función. Este sería el comportamiento que tiene nuestra función y bueno, es fácil de ver, ¿verdad? Bueno, ahora lo que nos interesa es el límite cuando x tiende a 0 de g de x, si es que este existe. Bueno, ahora aquí nos vamos a ir a lo que es la definición de la función. Venimos acá y ¿cómo se define la función? Bueno, la función se define de la siguiente manera. Nosotros tenemos que g de x es igual ¿a quién? Bueno, es igual a valor absoluto de x y x distinto de 0 y 2 si x igual a 0. Bueno, entonces acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo siguiente, decimos. Bien, valor absoluto de x si x distinto de 0, 2 si x, perdón, si x igual a 0 aquí. Ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos a pedir lo siguiente. Encuentre el límite de x que tiende a 0 de la función g de x. Ahí todo claro. Entonces venimos nosotros y hacemos lo siguiente para la solución. En la solución vamos a hacerlo de una forma analítica. Venimos y empezamos a decir, bueno, lo primero es recordar un teorema. Recordemos que
¿El qué tenemos que recordar? Bueno, hay un teorema que me dice lo siguiente. Me dice que si yo tengo que límite de x que tiende a algún número a de f de x igual a L, bueno, esto implica, hay una doble implicación lógica aquí, de hecho. Esta doble implicación lógica, bueno, ¿cuál es? Me dice que, entonces acá tendríamos que límite de x que tiende al número a por la derecha de f de x es igual a L. Y también tenemos que límite de x que tiende al número a por la izquierda de f de x también tendría que ser igual a L. Entonces, este es un teorema que nosotros conocemos. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí hay que hacer lo siguiente. Nosotros queremos saber si este límite existe. Queremos saber en primera si existe. Si existe, pues encontrarlo. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ayudar de este teorema. ¿De qué manera? Bueno, venimos nosotros y vamos esto es lo que nosotros queremos encontrar. Queremos saber si el límite existe, queremos saber si es que existe, cuál es su valor. Y ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovecharnos de estas hipótesis. O sea, nosotros sabemos que si estas hipótesis se cumplen, entonces el límite va a existir. Así que vamos a tomar estas hipótesis y vamos a tratar de encontrar, pues, y estas y ver si en realidad, pues, satisfacen las condiciones. Así que eh, empezaremos por ahí, ¿no? Entonces venimos y decimos, encontremos límite de x que tiende a quién, a cero. ¿Por dónde? Bueno, podemos decir por la izquierda, por ejemplo, de g de x. Bueno, ahora aquí hay que tener en cuenta muy bien lo que estamos trabajando. Estamos trabajando ¿a dónde? A la izquierda de cero. Entonces, es que nos estamos acercando al número cero por la izquierda. Ojo acá que nos estamos acercando, ¿verdad? No es que estamos diciendo que estamos tomando el número cero, sino que más bien nos estamos acercando. Bueno, entonces ya que nos estamos acercando, ¿qué implica esto según la definición? La definición me dice, si x distinto de cero, que es el caso que es este momento, pues estamos considerando un número cercano a cero por la izquierda, entonces la función se define como valor absoluto de x. Por tanto, aquí esto sería límite de x que tiende a cero por la izquierda de la función valor absoluto de x. Bueno. ¿Por qué? Porque estamos tendiendo a cero a través de valores negativos, o sea, a través em, de la izquierda de cero. Y acá nos dice la definición que si x igual a cero es que la función es 2. Bueno, pues ahí no hay problema. Aquí estamos considerando un número pues cercano a cero, pero no necesariamente cero. Bien, entonces ahora vamos con lo siguiente. Aquí es donde interrumpimos para hacer el recordatorio de que cómo se define la función valor absoluto de x. Bueno, entonces recordemos también que aquí venimos y colocamos una observación. Observe que, ¿qué vamos a observar? Bueno, valor absoluto de x es igual, y aquí es la definición de valor absoluto de x, ¿verdad? X, si x mayor o igual que cero, menos x y x menor que cero. Bueno, entonces aquí analicemos.
¿A través de qué valores estamos tendiendo a cero? Pues estamos acercándonos por la parte izquierda. Eso significa que nos estamos acercando a través de valores negativos. Bueno, como nos estamos acercando a través de valores negativos y estamos justamente, como dijimos, ubicados a la izquierda de cero, sería en dicho caso a través de valores de x menores que cero. Bueno, entonces, ya que estamos tomando valores menores que cero, la función en este caso pues se definiría como menos x por la definición de valor absoluto. Bueno, por tanto, eh, pasaría a lo siguiente. Luego, límite de x que tiende a cero por la izquierda de g de x sería igual al límite, perdón, de valor absoluto de x acá, ¿verdad? Y de valor absoluto voy a colocar. Sería igual a límite de x que tiende a cero por la izquierda de menos x. Bien, es menos x acá por la definición de valor absoluto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Continuemos. Sería, voy a colocarlo entre paréntesis, ¿no? Continuemos. Y aquí ahora, ¿qué va a suceder? Bien, ahora vamos a evaluar en ese punto. Resulta que acá sería evaluar eh, acá en menos, sería cero, que es igual a cero. Bueno, ¿esto por qué se da? Hay un teorema que nos dice que cuando yo tengo límite de x que tiende al número a de la función m por x más b, esto sería igual a m por a más b, donde m y b son números, ¿verdad? Son números. Así que la variable acá es x y el valor al que tiende x es el número a. Bueno, entonces este es un teorema. Ahora, aquí noten que está menos x, pero probablemente aquí es como que ustedes estén considerando esto igual a cero, como que sea b igual a cero, ¿verdad? Que en el teorema no me dan ninguna restricción para los valores que pueda tomar b. Entonces puede ser que b sea cero y pues en este caso m menos 1 y esto pues es válido, ¿verdad? Bien, de este modo yo ya tengo que el límite aquí por la izquierda es igual a cero. Por otro lado, que vamos a encontrarlo aquí, por otro lado, vamos a calcular el límite por la derecha y encontraremos lo siguiente. Límite de x que tiende a cero por la derecha de g de x sería igual. Y aquí pues recordar la definición de valor absoluto una vez más y notar que estamos acercándonos a cero a través de valores positivos, o sea, están a la derecha de cero. A la derecha de cero, pues, según la relación de orden que conocimos en 110, se ubican aquellos números que son mayores que cero o positivos. Entonces, ya que los números van a ser positivos, es aquí donde tenemos que, bueno, antes vamos a escribir, ya que estamos ubicados a la derecha de cero, entonces la función sería valor absoluto porque según la definición de la función, g de x es valor absoluto de x cuando x distinto de cero. Bueno, luego de ello, estamos diciendo acá que vamos a acercarnos a cero a través de valores positivos, debido a que nos estamos aproximando por la derecha. Esto se transformaría en lo siguiente, límite de x que tiende a cero por la derecha de x, por lo que es la definición de valor absoluto. Luego de eso, aquí, ¿qué sucede? Bueno, esto sería cero. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a un teorema también que nos dice lo siguiente. Me dice que cuando yo tengo límite de x que tiende a de x, esto es igual a. Este es el teorema del límite de la identidad.
Es uno de los primeros teoremas que vimos y este pues es el que tenemos acá y el que nos ayuda a resolver este problema. Bueno, nosotros notamos que el resultado de ambos límites concuerda. Entonces vamos y decimos lo siguiente. Em, notamos que notamos que límite de x que tiende a 0 por la izquierda de g de x es igual al límite de x que tiende a 0 por la derecha de g de x. Y de hecho el valor también coincide. Bueno, el valor es 0. Por tanto, entonces, límite de x que tiende a 0 de g de x sería igual a 0, que es el valor del límite para ambos, ¿verdad? Ya sea por la derecha o izquierda. Bueno, acá aprovechamos el teorema que enunciamos al inicio, que es este que tenemos en color verde. Este teorema pues es el que utilizamos. Primero calculamos el límite por la izquierda y encontramos su valor. Luego calculamos el límite por la derecha y encontramos también su valor. Observamos que ambos límites nos dieron a un mismo valor. Y bueno, según esto, si nos dan a un mismo valor, podemos concluir que el límite de x que tiende a, en este caso 0, de la función g de x sería igual a ese valor que es 0 en este caso. Entonces, este es un teorema que nosotros utilizamos y nos ayudó a resolver este problema que tenemos aquí. Ahora, acá en la diapositiva pueden ver que incluir la gráfica que justamente pues les observé cómo se comportaba a través de GeoGebra. Esta pues pueden ver que es la gráfica de G y justamente pues hicimos acá la exageración que mencionamos de lo que es un punto al hacerlo, bueno, eh, de esta longitud, ¿verdad? Este diámetro. Recordemos que un punto no tiene longitud, entonces un punto en realidad es algo muy diminuto, ¿verdad? Es algo que es sumamente pequeño y que si nosotros lo graficamos, pues sería algo que ni se notaría, ¿verdad? Sería algo que no se vería. Así que les invito a que siempre hagan este tipo de exageración cuando ustedes pues tengan algún problema en esta forma, ¿verdad? Donde hay aquí alguna discontinuidad removible como esta que tenemos aquí. Y hablando de eso, les quiero decir que esta de acá se llama discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque vemos que la función es discontinua. Vemos que aquí viene, viene, viene y aquí llega un momento en que se interrumpe el flujo de la función. Entonces la función deja de fluir y acá hay un agujero. Entonces a partir de ahí viene y da un salto. Después viene, regresa y ahí empieza a fluir de nuevo. Entonces aquí hay una discontinuidad removible. ¿Por qué se le llama removible? Bien, porque se cura bien fácil. Lo único que hay que hacer es rellenar este hueco. ¿Cómo lo hacemos? Pues si nosotros venimos y tomamos la opción de, en este caso, nosotros decir, bien, ¿qué tal si yo considero mi función de la siguiente manera? ¿Qué tal si yo digo, por ejemplo, g de x igual a quién? Igual a valor absoluto de x si x distinto de 0 y digo 0 si x igual a 0. Bueno, entonces vean que ahí, santo remedio, ¿verdad? Se me cura la discontinuidad porque se me rellena este puntito acá, ¿verdad? Entonces aquí, al rellenar este puntito, yo noto que viene la gráfica y viene, 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 empieza a fluir, nos empezamos a mover en ella, luego llega este punto, ahora ya que está rellenado este hueco, no hay ningún problema, pasamos por él
y continuamos acá, sigue fluyendo y seguimos, ¿verdad? Entonces aquí la discontinuidad es removible porque solamente es de mover este punto aquí para poder rellenar este agujero. Esta se llama discontinuidad removible. Entonces podemos rellenar acá el agujero sin ningún tipo de problema. Bien, entonces ya que hicimos esto, noten que eh, hay distintos tipos de funciones. Unas en las cuales tenemos agujeros y en otras pues vamos a tener otro tipo de comportamiento. Cosa que vamos a analizar más a fondo más adelante. Entonces vamos a continuar con... Bueno, aquí está pues justamente lo que estábamos mencionando de cómo se encontrarían los límites, donde había que considerar lo que era la definición de valor absoluto. Y bueno, acá ya está de una forma un tanto más resumida en las diapositivas. Ya está un poco más pues directo, ¿verdad? Ahora, una cosa que es muy interesante y que notamos aquí es lo siguiente. Notamos que en este caso, pues algo que nos resulta muy interesante es que tenemos por un lado que el límite de x que tiende a 0 de g de x es igual a 0. Bueno, eso ya lo tenemos, ya lo sabemos, ya lo encontramos. Pero ¿qué sucede? Sucede que nosotros, según la definición de g, también sabemos que cuando evaluamos en 0, la función vale 2. Entonces, aquí como que es bien interesante ver que, por un lado, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de g de x y notamos que el resultado de esto es 0. Por otro lado, tenemos g evaluada en 0 y vemos que el resultado es 2. Dos valores completamente distintos, ¿verdad? Eso significa que no necesariamente el límite de x que tiende a algún valor a es igual al, bueno, a evaluar la función en ese mismo valor. Entonces, esto no se cumple, límite de x que tiende a de alguna función f de x igual a f de a, no se cumple para todas las funciones, ¿cierto? Esta es una propiedad, de hecho, de una clasificación especial de funciones que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, esto de acá no es cierto para todas las funciones, así que tengan cuidado, ¿verdad? ¿Qué hacíamos nosotros en las sesiones anteriores? Bueno, si se acuerdan, nosotros justamente evaluábamos en este punto en la función a ver si había una indeterminación. Pero resulta que no siempre va a suceder que esto va a ser cierto, que la imagen de, bueno, sería f de a, fuese igual al límite de x que tiende a de f de x. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿verdad? Hay que tomarlo con calma y nos resulta interesante en este caso esta conclusión que tenemos aquí. Vamos a abordar otro ejemplo. Venimos y... Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos nuevamente una función seccionada. En este caso, pues vamos a ver que son funciones cuadráticas las que están involucradas. Decimos aquí, sea h la función definida por, tenemos h de x igual a 4 menos x al cuadrado si x menor o igual que 1 y 2 más x al cuadrado si 1 es menor que x. Entonces acá tenemos esta función. Lo primero que se nos pide es dibujar la gráfica de h. Bueno, luego de dibujar la gráfica, ¿qué vamos a hacer? Luego de dibujar la gráfica, me dice, determine si existen cada uno de los siguientes límites. Y ahí me da algunos límites que tengo que encontrar, si es que estos existen, ¿verdad? Tengo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de h de x, cuando tiende a la derecha, el límite de x que tiende a 1 por la derecha de h de x, y el límite bilateral que es cuando x tiende a 1 de la función h de x.
Entonces vamos a comenzar por lo primero, que es dibujar la gráfica. Bueno, para dibujar la gráfica nosotros ya tenemos pues pleno conocimiento de lo que son las funciones cuadráticas. En 110 analizamos a fondo estas funciones y encontramos algunos pues elementos que poseen. ¿Cómo qué elementos poseen estas gráficas? Pues entre unos podríamos mencionar concavidad, cuando la función es cóncava hacia abajo, cuando es cóncava hacia arriba. También tenemos lo que es el vértice. Además del vértice, esta función cuenta con intersectos con el eje X, intersectos con el eje Y. En otras palabras, aquí esta función pues es muy conocida y tenemos las herramientas para poder encontrar, bueno, cada uno de los elementos que estamos mencionando, ¿verdad? Y que aquí los vamos a anotar. eh, para esta primera que tenemos acá, esta de acá, para esta función. ¿Qué pasa con esta función de aquí? Bueno, hablemos de ella. Esta función es 4 menos x al cuadrado. ¿En qué intervalo está definida? Pues está definida en x menor o igual que 1. Ahí tenemos el intervalo en el que está definido. Bueno, ¿qué podemos decir de esta función? Para esta función vemos que, eh, bueno, si hacemos un análisis detallado, la función es cóncava hacia abajo. Eso quiere decir que va a venir así, algo así, ¿verdad? Cóncava hacia abajo significa que su bosquejo va a ser algo así. Ahora, ¿por qué? Porque el coeficiente principal es menor que 1. Por eso es que es cóncava hacia abajo. Aquí vemos que el coeficiente principal es -1 y eso nos indica la concavidad. Bien, luego de ver la concavidad, notamos que va a haber un corte, ¿verdad? Porque aquí dice que llega hasta cuando x es menor o igual que 1. Entonces, como hasta acá, vamos a llegar en la función y a partir de aquí viene la otra función. Esta otra función nos dicen que es 2 más x al cuadrado y como el coeficiente principal es positivo, aquí va a ser positiva, entonces va a tener este comportamiento cóncava hacia arriba. Ahora, no sabemos si en este caso se van a intersectar, todavía nos faltaría graficar a ver qué sucede ahí, ¿verdad? Pero vamos recopilando información sobre ellas. Entonces vemos que una es cóncava hacia abajo, la otra es cóncava hacia arriba. Y bueno, podemos calcular muchos datos que nos van a servir para el bosquejo. Bueno, entonces podemos encontrar cada uno de estos datos de la siguiente manera. Vamos a definir h de x igual a como el objetivo de la clase no es evaluar esta parte de 110 que ya fue evaluada en dicha clase, lo que voy a hacer es auxiliarme de este software que es GeoGebra para mostrarles la gráfica, debido a que pues nos llevaría algo de tiempo sacar toda esa información que acabo de mencionar, de concavidad, vértice y demás, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. em, Puedo colocar acá, ¿sí? X no igual que 1. La función es 4 menos x al cuadrado. Y se me movió esto. Aquí estamos, 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Luego, si no, la función es 2 más x al cuadrado. Bueno, y aquí tenemos lo que es la gráfica de la función. Lo hice en GeoGebra porque
Pues como les dije, me va a llevar mi tiempo realizar todo el análisis de cada una de estas funciones. Recuerden que hay que encontrar intersectos con el eje X, intersectos con el eje Y. Hay que encontrar concavidad, vértice para esta función por lo menos. Y bueno, esto pues es algo que ya hicimos a diario en 110. Entonces aquí les voy a mostrar la gráfica. Esta sería la gráfica de la función. Vean que la gráfica de la función pues tengo acá hasta 1. La función es 4 menos x al cuadrado. Vengo desde aquí, desde menos infinito, y llego hasta 1. Hasta ahí la función sería esta, 4 menos x al cuadrado. Luego, cuando avanzo de 1 en delante, mi función es 2 más x al cuadrado. Entonces, de 1 en delante, aquí, esta sería mi función, 2 más x al cuadrado. Y esta sería, pues, la gráfica de dicha función que tenemos acá. Aquí, pues, ya la podemos ver. Esta sería mi función. Ahora, lo que me interesa ahora, luego de ver lo que es la gráfica, es encontrar los límites. Ese es mi segundo interés. Bueno, entonces con esto ya queda cubierto lo que es el primer inciso. Recordarles aquí que hay que hacer un gran procedimiento para esto, ¿verdad? Hay que encontrar intersectos, concavidad, vértice. Y bueno, eso pues lleva su tiempo, pero es algo fácil, ¿verdad? Es algo fácil que se ve en 110, es básico. Bueno, ahora vamos con la segunda parte, que ya es la parte de límites que nos interesa. La parte nos dice aquí de encontrar los límites cuando x tiende a 1 por la izquierda y también cuando x tiende a 1 por la derecha y luego de ello podemos concluir si el límite bilateral existe, ¿verdad? Entonces aquí la función, ¿cuál es? Pues la función es esta, h de x igual a, vamos a colocar acá en una nueva diapositiva, h de x, vamos a colocar h de x igual a 4 menos x al cuadrado y x menor o igual que 1. Luego tenemos 2 más x al cuadrado y tenemos que 1 es menor que x. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a decir, encuentre. Y aquí tenemos que encontrar límite de x que tiende a 1 por la izquierda de h de x. También límite de x que tiende a 1 por la derecha de h de x. Y por último, límite de x que tiende a 1 de h de x. Entonces esto es lo que necesitamos encontrar. Procedemos con la solución. ¿Qué vamos a hacer en la solución? Bueno, venimos y em, vamos a decir encontremos límite de x que tiende a 1 por la izquierda de h de x. Bueno, aquí es muy importante que analicemos bien en qué región estamos, en qué parte de nos encontramos. En este caso, notemos que estamos a la izquierda de 1, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí también conviene recordar cuestiones de 110 como son la relación de orden que nosotros pues tenemos entre los números, ¿verdad? Hablemos acá de la relación de orden. Vamos a hacer una pequeña recta numérica aquí. A
dibujarla. Entonces la vamos a hacer aquí. Vamos a hacer a un lado. Y vamos a encontrar esa relación de orden que acabamos de mencionar. Bien, ¿qué tiene que ver esta relación de orden? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Venimos y aquí notamos lo siguiente. Vamos a ubicarnos aquí y diremos que acá tenemos un punto, que es el punto 1, que bueno, es el de nuestro interés. Cuando hablamos de acercarnos por la derecha, obviamente estamos hablando de acercarnos por aquí. Y cuando hablamos de acercarnos por la izquierda, estamos hablando de acercarnos por acá, por esta dirección. Bueno, ¿qué vamos a notar? Bien, si ustedes recuerdan el primer parcial de 110, ahí nos decían que hay una relación de orden. Y nos decían que entre más a la derecha estaba el número, pues era mayor. Por ejemplo, a la derecha de 1 está el 2 y el 2 es más grande o es mayor que 1, pues claro. A la derecha de 2 está el 3 y el 3 es mayor que 1, pues por supuesto, ¿verdad? Y así vamos sucesivamente. Entonces, todos los números que están a la derecha son mayores que, bueno, que este valor. Todos los que están a la derecha de este número son mayores que él. Ahora, caso contrario, cuando están a la izquierda, se dice que estos valores ya serían menores que él. Entonces aquí estoy si estoy tomando valores que están a la izquierda, estoy tomando valores menores que 1. Entonces me estoy acercando en este caso, a 1, pero estoy acercándome mediante valores menores a 1. Entonces aquí conviene considerar cuando x es menor o igual que 1. Cuando es menor, ¿verdad? Porque me estoy acercando por la izquierda, o sea, tomando valores menores. Recordar esa relación de orden, ¿verdad? Si los números están a la derecha, son mayores que esta cantidad. Si están a la izquierda de esta cantidad, son menores. Entonces estamos hablando de x, o sea, valores menores que 1. Ah, bueno, entonces ya que estamos hablando de valores menores que 1, ¿qué significa eso? Significa que estamos tomando esta parte de la definición, ¿ve? Esta parte porque estamos considerando x menor que 1. Ah, bien, entonces ya con eso claro, vemos que aquí sería límite de x que tiende a 1 por la izquierda y en esos, bueno, en esa región decíamos que la función era esta, era 4 menos x al cuadrado. Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí pues las propiedades que nosotros utilizamos anteriormente son muy válidas, ¿verdad? De la propiedad de linealidad y todas las demás. Pero hay ocasiones en las cuales podemos saltar algunos pasitos. ¿Por qué? Porque ya comprendemos o tenemos en mente cuáles son las propiedades que pues estamos utilizando. En mi caso voy a hacerlo paso a paso para que pues siempre tengamos presente todas estas propiedades y no se nos vayan a olvidar. Entonces, y sería igual, límite de x que tiende a 1 por la izquierda de 4 menos límite de x que tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado. Bueno, entonces acá el límite de la constante es la misma constante y acá sería 1 al cuadrado, que sería igual a 4 menos 1 resulta ser 3. Entonces ahí tenemos el resultado. Estos pues se deben a los teoremas que conocimos, pues el límite de x que tiende al número a de c es igual a c. Es el límite, el teorema del límite de la constante. Y acá pues este se debe a otros teoremas que nosotros tenemos. Si se acuerdan, pues tenemos el límite de la identidad y pues el límite también cuando tenemos x a la n, ¿verdad?
Teníamos ahí unos teoremas para este tipo de límites. No me da el espacio para escribirlos, pero por lo menos se los menciono. Ah, bien, ya tenemos acá lo que son estos, bueno, lo que es este límite. Todavía nos faltan otros, ¿verdad? Ahora, vamos con el siguiente límite. Ahora estamos acercándonos a 1, pero a través de números mayores, o sea, por la derecha. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Por otro lado, tenemos que límite de x que tiende a 1 por la derecha, de h de x a quien sería igual. Nuevamente recordar la relación de orden, ¿verdad? Estamos acercándonos a través de, bueno, por la derecha significan valores mayores a 1 y acá están los valores para x mayor que 1, ¿verdad? Que es, aquí se define la función como 2 más x al cuadrado. Aquí la función sería 2 más x al cuadrado. Por tanto, aquí tendríamos límite de x que tiende a 1 por la derecha de 2 más x al cuadrado. Bueno, entonces aquí después esto sería igual a, aquí distribuyo lo que es el límite por propiedad de linealidad. Luego de ello venimos y esto es límite de x que tiende a 1 por la derecha de 2 más límite de x que tiende a 1 por la derecha de x al cuadrado. Bueno, resulta que aquí esto es 2 y esto sería más 1 al cuadrado. Ah, bueno, entonces aquí 2 más 1 queda como resultado 3. Ahí tenemos este valor. Bueno, notamos que, note que, note que, aquí que vamos a notar. Bueno, note que límite de x que tiende a 1 por la izquierda de h de x resulta ser igual al límite de x que tiende a 1 por la derecha de h de x. Entonces, ¿qué va a suceder? Por teorema nosotros sabemos que aquí pasa que límite de x que tiende a 1 existe, bueno, en este caso de h de x existe y es igual a 3, que es, bueno, justamente el valor del límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esto y la propiedad que no me dio tiempo bueno, no me dio el espacio, mejor dicho. No me dio el espacio. ¿Cuál era? Bueno, siempre hay que tener en mente que aquí no nos olvidamos de las propiedades que hemos estado observando a lo largo de la clase. Entonces, aquí vamos a hacer una observación. ¿Y esa observación en qué consiste? Bueno, consiste en lo siguiente. Cuando ustedes tienen límite de x que tiende a, en este caso, a 1 de x al cuadrado, ¿qué sucede? Bueno, esto se puede escribir como límite de x que tiende a 1 de acá. Permítanme. Y puedo escribirlo entre paréntesis, ¿verdad? Límite de x que tiende a 1 de x elevado al cuadrado. Bueno, esto se debe a un teorema que nosotros tenemos que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, en nuestro caso, si sabemos que límite de x que tiende a algún número a de f de x igual a l, entonces, ¿qué sucede? Este signo significa entonces, es un símbolo lógico y significa entonces. Aquí entonces, pasa que el límite de x que tiende a de f de x elevado a la n es igual a l a la n. O dicho de otra forma, es igual a
eh, límite de x que tiende a ese número a, de f de x elevado a la n. Y esto obviamente es, ya que este límite sabemos que es L, sería L a la n. Entonces esto se debe a este teorema. Por eso es que podemos meter este límite aquí dentro. Ahora, luego de ello, notamos lo siguiente. Bueno, podemos meter el límite dentro, pero ahora noten que este límite ya lo conocemos. Esto se debe a que esto sería igual a 1 al cuadrado. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que sabemos que el límite de x que tiende a de x, bueno, que es el límite de la identidad, es igual a a. Y luego de ello, pues aquí 1 al cuadrado es 1. Y por eso es que aquí tenemos este resultado que observamos. Entonces, debido a este teorema y a este que está aquí. Entonces aquí se puede ver de esta forma. Ahora nosotros obviamente para no realizar todo este procedimiento porque en algunos ejercicios es demasiado prolongado hacer este tipo de observaciones, lo que hacemos es simplemente evaluar de un solo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, cuando yo tengo 1 al cuadrado, entonces solo sustituyo acá la x por 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, obviamente, uno lo hace un poco más fácil, un poco más directo, pero detrás de todo esto hay una teoría que sustenta lo que nosotros podemos realizar y justamente son estos teoremas los que nos lo permiten y hay que saber que pues es gracias a ellos que podemos pues facilitar el proceso de esta manera. Bueno, entonces solo podemos aquí, otra manera de verlo es, como les decía anteriormente, venimos nosotros y decimos, bien, límite de x que tiende a 1 de x al cuadrado. Lee, Sí, disculpe, sí, dígame. solo quedan 2 minutos, 3. Bien, ya solo con esto termino, ¿verdad, chicos? Muchas gracias. Aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, solo sustituimos aquí en vez de colocar x, colocamos un 1 y elevado al cuadrado, lo cual sería igual a 1. Vean que llego al mismo resultado, pero debo tomar en cuenta de que lo que me permitió hacer esto fueron justamente los teoremas que nosotros vimos en las clases anteriores. Así que no pierdan o sea, los teoremas que vimos sí los estamos aplicando, los hemos aplicado y los estamos aplicando, aunque no se note, ¿verdad? Son útiles y justamente acá notamos el por qué podemos hacer este tipo de sustituciones acá, que a veces hay videos en YouTube donde a uno le dicen, bueno, solo evaluemos a ver qué sucede, pero no sabemos el por qué. Nosotros solo seguimos la mecánica que ellos nos enseñan, pero resulta que se puede hacer debido a estas propiedades o estos teoremas que sustentan estos hechos, ¿verdad? Que podemos efectivamente solamente evaluar aquí. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Voy a tomar lista antes de retirarnos.